Muy buenas tardes. Continuaremos con la lectura de la revista Punto Final, día martes 3 de marzo de 1970. Anotemos el tiro. Martes 3 de marzo de 1970. Perfecto. Chile, la difícil revolución. ¿Se está viendo bien? Sí. Ya. Chile, la difícil revolución. ¿Quién ha dicho que el marxismo es la renuncia de los sentimientos humanos al compañerismo, al amor, al compañero, al respeto, al compañero, a la consideración al compañero? Ya. Esto no lo vemos. Aniversario de una masacre. Están hablando de la cuestión de la Pampa Irigoyen. No es necesario leerlo. Van a recordarla cada rato en esta revista. Recuerden que tengo un video hablando sobre la, entre comillas, matanza de Puerto Montt, que no fue tan así como lo cuentan. Entonces pasamos a esta. Chile, la difícil revolución. Dice las citas, a ver. Yo creo que aquí había un problema de no entender bien por parte de los socialistas populares en aquel momento, los comunistas, que también los del movimiento 26 de julio crearían profundamente en la movilización de las masas, en la movilización del pueblo. Comandante Faustino Pérez charla al Seminario Latinoamericano de Periodistas en La Habana. Por supuesto que la integración de los organismos de la campaña en todos los niveles nada tienen que hacer los provocadores ultraizquierdistas, ni como grupo ni como individualmente. Ellos no tienen interés en fortalecer las posiciones de las fuerzas antiimperialistas ni antioligárquicas. José Ollarse, miembro de la Comisión Política del PC en Chile. Los provocadores de la izquierda tienen carácter policial, su maestro es Hitler y obedecen a Onganía. Orlando Millas, miembro de la Comisión Política del PC chileno. Y después dice, los que no tienen el valor de luchar, que tengan al menos el poder de callarse ante los que se sacrifican. José Martín. Bien. La izquierda revolucionaria no necesitó emitir un documento para analizar las próximas elecciones presidenciales y fijar una posición, sencillamente ha sido vetada. Los provocadores ultraizquierdistas, recuerden que esta gente, la izquierda tradicional, o sea, desde el Partido Socialista, Partido Comunista, MAPU, toda esta gente, llaman a los ultraizquierdistas los que están fuera de los partidos tradicionales de izquierda y están generando, según la revista Punto Final, las verdaderas bases de la revolución. O sea, todos los tipos que no están bajo el dominio del Partido Comunista y están generando, entre comillas, no entre comillas, en verdad, caos y desorden, son los denominados ultraizquierdistas. En la revista Punto Final, en una edición anterior, recuerden que ellos se consideraron estar en el grupo. Después dice, en cierto modo es un crimen por encargo. Las fuerzas represivas asumen la tarea que no logra cumplir la lucha ideológica. La izquierda revolucionaria, que afronta serios problemas, no obstante, sigue creciendo. La propia izquierda tradicional le sirve de cantera. Ciertamente hay fragmentación de grupos que excede toda conveniencia que a cierto nivel pudiera notarse desde el punto de vista de la seguridad de aparatos de formación. Pero los revolucionarios más conscientes están alertos y presentan signos concretos de unidad y de cooperación real. Las fuerzas represivas
Han propinado golpes duros, pero los únicos que han desanimado son los acaso que imaginaron el proceso revolucionario en Chile como relativamente fácil. Se trata de los que en verdad no creen en la revolución, lo que el Che llamó la resaca. Para el grueso de la izquierda revolucionaria está claro que nuestro proceso será, como en todas partes, largo, difícil y doloroso. Se empiezan a recoger las primeras enseñanzas, fruto de la propia experiencia. La primera es que los golpes represivos han sido más duros, han dolido más en aquellos puntos donde no existe organización revolucionaria propiamente tal, donde el entusiasmo y la vehemencia reemplazan a la capacitación técnica y a la claridad ideológica, donde se desconocen o relajan las normas de seguridad y la moral revolucionaria. El otro ángulo, perfectamente seguro pero absolutamente estéril, se sitúa grupos cuya verdadera misión es quitarse del camino e integrar organizaciones responsables. Son grupos que pretenden abarcar toda compleja red de tareas revolucionarias, desde aparatos armados hasta trabajo de masas, pasando por la elaboración de sofisticados documentos políticos. A poco que se escarbe en la realidad de esos grupos, se llega a la conclusión de que su deber honesto es ponerse a disposición de quienes están asumiendo en la práctica el papel de las vanguardias dentro de la izquierda revolucionaria. Recuerden que las vanguardias dentro de la izquierda revolucionaria son los grupos armados. La proliferación de grupos no es un fenómeno nuevo, pero no parece tampoco un fenómeno sano. En nuestro medio es producto de una realidad específica que creemos transitoria. Su término depende de la autoridad moral que alcance determinada organización revolucionaria cuya estructura abarque el país. Bueno, acá muestran el caso cubano, que no nos interesa. No nos interesa. Recuerden a este fulano, a Ismael Villegas, que lo vimos ayer, que fue el tipo que un carabinero le mandó un tunazo porque estaban escapando de la justicia, y estos tipos también empezaron a dispararle. Si no me equivoco, este tipo era, no me acuerdo si era del PS o era del BOP. Y ustedes tienen. Ya, aquí. ¿De qué masa se habla? Después de la Revolución Cubana, como ha visto, la situación se ha tornado más difícil para quienes se aventuran en el camino revolucionario. Esto es porque el enemigo está más alerto y preparado. Pero en otro sentido hay muchas cosas que se han clarificado y que por tanto no ofrecen mayores dificultades de orientación. Por ejemplo, parece estar claro que en una revolución encaminada al socialismo puede contar con algunos sectores radicalizados de la pequeña burguesía que, tal como en Cuba, están dispuestos a eliminarse como clase para fundirse con el proletariado urbano y rural, que pasa a jugar el rol principal. Mientras no se produzca esa fusión que surge en el propio accionar de la guerra, será muy difícil que la organización revolucionaria cuente con un verdadero respaldo de masas. Las capas más explotadas de obreros y campesinos tienen la razón de mirar con reticencia a quienes se le acercan para una fugaz trabajo de propaganda revolucionaria. El respaldo y la civilización solamente podrá ocurrir con la lucha cuando se defiendan con las armas de derechos y anhelos de estos sectores de las masas, cuando la organización revolucionaria radique en ellas mismas, nutriente de la fuerza que son capaces de brindar. Insertarse en las masas no es solo un problema mecánico susceptible de resolverse a través de los conductos creados por la izquierda tradicional. Más bien el problema consiste en traducir en hechos revolucionarios el potencial de lucha que existe entre los explotados. Tales hechos deben reflejar cabalmente una voluntad de rebelión, de desafío a las clases dominantes y sus aparatos represivos de fuerza, capaz de proteger a los débiles haciéndoles sentir su propio poder justiciero. La vanguardia revolucionaria en Chile deberá aspirar a representar esencialmente los intereses de obreros y campesinos. Son las capas más empobrecidas las que sirven de carne al cañón electoral. Sin embargo, no son intereses fundamentales los que toman lo suyo la izquierda tradicional. El mismo sector que rechaza toda relación con los provocadores ultraizquierdistas es el que expresa que la campaña electoral debe ser amplia y flexible en la forma, al margen del sectarismo que constriña las posibilidades de expansión, y debe conseguir que la candidatura llegue a los más amplios sectores y especialmente a las capas medias. Estabilidad política. La verdad es que las posiciones conservadoras y cautelosas de las capas medias han impuesto un sello en la actividad política de la izquierda tradicional. Esta cree que un planteamiento de democracia avanzada que conduzca al socialismo es un futuro no determinado y será capaz de entregarle el apoyo a esas capas de población. Hemos visto en otras ediciones de Punto Final una serie de argumentos que demuestran que esto es un error. Un estudioso define la ideología de los estratos medios en la siguiente forma: en lo político, partidaria del Estado de Derecho y de la reforma del marco de la ley, de la democracia.
como sistema político. En lo económico, partidaria de la reforma del capitalismo por corrección de sus abusos, de la libre empresa e industrialización. En lo social, de una estratificación social flexible y una capilaridad social. En lo cultural, de la urbanización, de la educación pública, de los valores humanistas y liberales. En otras palabras, lo que busca las capas medias es una sociedad liberal. Página 6, esto es interesante. En la ambigüedad política de la ideología básicamente conservadora de las capas medias, la que dirige de hecho el proceso político chileno, existe pues un vacío de dirección política cuyo contenido debe ser revolucionario y por lo tanto proletario. Hasta ahora la política chilena gira en torno a los requerimientos de los estratos medios. La democracia cristiana llenó el vacío que dejó el Partido Radical y ahora la Unidad Popular quiere relevar aquella esgrimiendo un programa reformista de izquierda o una estrategia socialista de reformas como también se le denomina. Sin embargo, la desconfianza de las capas medias hacia los partidos marxistas la lleva sin solución de continuidad a posiciones represivas y alianzas oligárquicos militares cuando sus privilegios son amenazados. Hacen aparecer difusas las posibilidades de la coalición, paradójicamente los planteamientos doctrinarios sacrificados en aras de ganar la adhesión de los estratos medios, alejando el apoyo de vastos contingentes de trabajadores del campo y la ciudad que caen en las redes demagógicas de la DC y la derecha tradicional. Examinando la estabilidad política chilena, se afirma que se basa en la existencia de un movimiento obrero orgánicamente fragmentado y una clase gobernante unificada y organizada. La clase gobernante garantiza unánimemente el libre juego parlamentario entre diversas fuerzas sociales y políticas. Este elevado grado de cohesión interna es equilibrado por una táctica de acomodo. La clase gobernante ha proporcionado también conductos de movilidad social para los líderes reformistas. Añade el mismo autor, el tercer factor que fundamenta la estabilidad del sistema político chileno y de la hegemonía burguesa es la socialización de los nuevos dirigentes. Contactos formales e informales entre las élites tradicionales y emergentes y un medio ambiente legal propiciaron una oportunidad para transferir valores de la élite a grupos intermedios a través de ella las clases sociales bajas. La jerarquía de prestigio y el legalismo y los esquemas sociales de sanciones y recompensas asociados a estos se decantaron y se transforman en rasgos importantes del sistema político chileno. Una difícil tarea. En líneas generales se puede decir que este es el marco político en que debe actuar la organización revolucionaria en Chile. Como puede apreciarse, el esquema hace muy difícil la tarea y es natural que su primera etapa sea considerablemente dificultosa. Una ideología conservadora predomina en el país asistida por un fuerte aparato represivo listo para imponer el orden ante cualquier síntoma de rebeldía. La dificultad mayor radica quizás en ese predominio de los valores burgueses, fortalecido por el celoso apego al legalismo de la izquierda tradicional, que gana con ello el derecho de participar en el sistema pero no a controlarlo. El sindicato político, en efecto, ha salvado al sistema de recientes crisis que pudieron acarrear su colapso. Las grietas que se abrieron en él, el ejército en el poder judicial, fueron parchadas en la eficaz ayuda de las fuerzas que aspiran a una alternativa dentro del sistema. Los ciclos electorales producen el espejismo de una dinámica social, pero son solo los partidos los que se desplazan buscando posiciones ventajosas. La relación de las fuerzas sociales permanece idéntica. Como en el caso de ciertos muñecos, las mismas clases dominantes consiguen quedar arriba, sea cual sea el resultado electoral. Es su ideología la que predomina y dirige. Junto a ellas, asistiéndolas, está el imperialismo norteamericano, socio de la explotación del país. La inversión yanqui en Chile es cercana a los $900 millones, plus una renta anual de casi una cuarta parte de este valor. Estados Unidos contribuye a su modo a la estabilidad política de Chile y lo hace de variadas maneras, aparte del entrenamiento militar, policial, las armas y equipos. Estos socios, burguesía e imperialismo, no puede permitir de una verdad al mango, al sartén, y que cambie de mano. Una cosa es que permitan a los partidos de izquierda ganar algunas posiciones y otra es que les dejen la vía libre para conquistar el poder. Y lo peor es que para ganar estas posiciones hay que intervenir en el juego político del Estado burgués y para lograr el permiso de actuar en este peligroso juego hay que demostrar que se es bueno, que no se es peligroso y que no se le ocurrirá a nadie saltar un cuarteles, ni trenes, ni destruir puentes, ni justificar esbirros, ni torturadores,
ni alzarse en las montañas, ni levantar un puño fuerte, definitivo y la única y violenta afirmación de América, la lucha final por su redención. La izquierda revolucionaria chilena ha iniciado una tarea que no puede postergar ni mucho menos cancelar. Dificultades, errores, traspiés, era previsible que ocurrieran y falta mucho más. En cambio, lo que no puede mirarse con tolerancia es que factores secundarios, muchas veces personales, entorpezcan o retarden el proceso. Si hacer la revolución es una tarea enorme y colectiva, grande es también la responsabilidad individual. Toda actitud que la perjudique debe ser condenada resueltamente. Tanto la prepotencia como la componenda, métodos de la política tradicional para formar camarillas de poder, deben quedar al margen de las prácticas revolucionarias. La invención de argumentos para justificar la existencia de grupos deben ser desplazadas por una decisión leal, fraternal de colaboración que haga natural y lógica la agrupación en organismos de mayores perspectivas de desarrollo. La izquierda revolucionaria chilena no está a punto como para emerger en calidad de alternativa, pero existe y crece. Sin embargo, muchas de sus actuales dificultades son de responsabilidad de sus propios dirigentes. Ellos deben demostrar su calidad de revolucionarios superando esos problemas, a una costa de sacrificar pretensiones personales o de grupo. Son cada día más numerosos los campesinos, obreros, pobladores que vuelven sus ojos hacia esta esperanza que despunta. El compromiso es con ellos y la calidad de su aporte potencial debe ser medida del esfuerzo que hagan quienes están dispuestos a juzgar sus vidas para sellar con los trabajadores un pacto revolucionario. No conviene olvidar tampoco el compromiso tácito que adquiere el plano todavía mayor en un solo hecho de asumir un papel revolucionario. A estas alturas resultaría inconcebible una organización revolucionaria que se limitara a entender teóricamente el carácter continental de la lucha, pero que eludiera en la práctica su deber solidario. Hay casos precisos y actuales en que esas tareas de cooperación y coordinación revisten mucha mayor importancia que determinadas acciones en el plano local. Los eslabones más débiles del sistema imperialista y oligárquico deben examinarse y creemos con objetividad, aplicando el peso y el esfuerzo allí donde existan mejores perspectivas, lo cual no significa ni mucho menos abandonar tareas nacionales. Oh. A ver, aquí aparece el MIR. Aquí aparece el MIR. Pero déjeme tomar un poquito de agua porque leer tanto marxismo y revolución gasta la garganta. Ya. Démosle. Acerrúchale Casimiro. Dice, otras calumnias de la policía. Bueno, ustedes saben, ¿no? Otra forma sutil de la lucha contra el despertar revolucionario de la juventud obrera y estudiantil comenzó a aplicar la policía chilena. 4 jóvenes, todos estudiantes de reconocida capacidad intelectual, fueron detenidos por viajar sin documentos en una camioneta de propiedad de uno de ellos y puestos a disposición de la justicia como delincuentes comunes. Acusados de 17 delitos que van desde robo de automóviles hasta asaltos a bancos. Uy, mire, ahí están los jóvenes, supuestamente estos jóvenes inocentes. Para punto final, esta gente con 17 delitos son inocentes. El impresionante prontuario y confeccionado por investigaciones después de una larga sesión de torturas en el cuartel Avenida Sañartu fue destacado con gran publicidad por todos los organismos periodísticos de la derecha. En esta ocasión pasaron por alto el término de violentista que uno de ellos acuñó recientemente para definir a quienes realizaban acciones revolucionarias. Los singulares delincuentes que jamás habían sido detenidos son el estudiante Leonardo Farfán Guerra, de 23, alumno de tercer año de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, los licenciados secundarios con pruebas de aptitud académica y específica rendidas en diciembre, el mundo José Magaña, Juan Gabriel Carvajal, Arturo Rivas y Rivera Calderón. Ya. En adhesión a la maniobra policial, el ministro de Corte de Apelaciones, José Cánovas Robles, que instruyó el proceso al MIR, se olvidó también la calidad de los detenidos y se negó a juzgarlos porque son más bien delincuentes comunes, puesto que otros que ellos, hasta los obreros que no están en el grupo que comprende mi visita extraordinaria. A raíz de lo que sorprende esta decisión, los estudiantes pasaron a disposición del 8º juzgado del crimen, cuyo titular no halló nada mejor que recluirlos en las galerías comunes de la cárcel pública, en celdas separadas con 3 delincuentes cada una, donde pernoctaron 2 noches guiadas antes que fueran trasladados al individuo. Mira, saltémonos, eran 3 tipos que los pillaron con un auto. Esto es en Bolivia, no nos interesa Bolivia. El raspado de olla.
Luchan los estudiantes, esto sí. Parece que es de Chile, ¿o no? Sí. Ya. Veamos qué dice acá. Pero es una entrevista a este fulano. Una entrevista a este fulano lo que pasó en Cuba. O sea, cómo le fue en Cuba. Bueno, no es tan larga, digamos. El presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, Jorge Fuente Alarcón, volvió de Cuba luego de asistir a una reunión de consulta de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes UCLAE. En conversación con el punto final, Jorge Fuente declara: la reunión de consulta de la UCLAE se realizó después de 40 meses en que por última vez se reunieron en La Habana los representantes de diversos movimientos estudiantiles latinoamericanos para analizar la situación de sus organizaciones y la realidad política de cada uno de sus pueblos. Desde 1966 a la fecha, el mapa político ha sufrido modificaciones notorias. Han surgido elementos importantes: el endurecimiento de la política norteamericana y las burguesías nativas, los golpes militares, la represión, la crisis, la línea reformista del PC latinoamericano y el surgimiento de una izquierda revolucionaria cada vez más fuerte y con mayor preparación. Son algunos de estos elementos que han influenciado el movimiento estudiantil. En América Latina, por supuesto, en Chile, el movimiento estudiantil no puede seguir luchando solo por reivindicaciones de carácter gremial o educacional, sino que debe integrarse cada vez más en la lucha frontal contra el imperialismo y sus aliados nativos. Está llamada a buscar nuevas formas de acción y sobre todo nuevas estructuras para el combate que sean capaces de resistir la represión que aumenta día a día. Los estudiantes tenemos el deber histórico como fuerza subalterna, pero importante, de integrarnos a las organizaciones políticos militares que existen en toda América Latina para luchar por la revolución y el socialismo. Hay mucho trabajo que realizar para que nuestras organizaciones sean capaces de crear una alternativa al poder y el poder obrero, campesino y estudiantes revolucionarios. La reunión de consulta de la OCLAE planteó diversas formas de acción y de coordinación en el movimiento estudiantil y algunas se concretarán en la celebración de diversas jornadas en fechas claves, realizando acciones que golpeen profundamente al imperialismo y sus lacayos nacionales. Con modestia vemos lo hecho en Chile por la izquierda revolucionaria comparando con otros países desde la lucha armada está más avanzada. Nuestra federación tiene mucho que aprender y asimilar la experiencia de otros pueblos. Cuba vive un intenso proceso revolucionario. Su pueblo y sus dirigentes se impulsan una forma de revolución y construcción del socialismo en que lo central de su preocupación es la formación del hombre nuevo, el hombre comunista. El amor al trabajo, al sacrificio, al internacionalismo proletario, la solidaridad con los pueblos de América, Asia y África es una preocupación constante del pueblo cubano y sus dirigentes. Ellos entienden que la liberación de nuestros pueblos es parte de la revolución y así como el desarrollo, afianzamiento y consolidación del socialismo en Cuba nos ayuda en nuestros propios países. La zafra de los 10 millones que van es una batalla importante no solo para el pueblo cubano. Cuba socialista está en la lucha frontal con el imperialismo y, como lo han dicho muchas veces los dirigentes de la revolución, con los norteamericanos nada. No se piense que van a retroceder un ápice. El pueblo de Cuba conoce a los yanquis, sabe de su actuar en América Latina y en el mundo. Conoce el cerco y el bloqueo, las invasiones mercenarias y los aviones piratas, los espías. Por ello siempre está alerta para defender su revolución. Cuba está en la lucha revolucionaria de los pueblos, por eso es que el reiteradamente nombrado Sergio Muñoz Riveros, representante de la Federación de Estudiantes de Chile Fecha, ha mentido en sus declaraciones y ha tergiversado las palabras del primer ministro Fidel Castro y las intenciones de la revolución cubana en una entrevista oficial publicada en el diario oficial del Partido Comunista del Siglo. Con la boca muere el pez, el pescadito Muñoz, y el más grande que lo hizo hablar, que citó fuera del contexto y cortó frases que inventó y mintió. Con respecto a la revolución cubana, a su pueblo, al Partido Comunista de Cuba y a su juventud y el primer ministro, comandante en jefe Fidel Castro, es que no me cabe reiterar un desmentido a la canallada oportunista del secretario político de las Juventudes Comunistas Universitarias. Ya lo han hecho los propios jóvenes cubanos, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria. Como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, emplazo a los estudiantes de la Universidad de Chile a que se pronuncien públicamente sobre la actuación de su representante, el autodenominado comunista Sergio Muñoz, y que se tomen medidas contra este tipo de dirigentes que se atreven a integrar al estilo de la CIA. Polémica entre comunistas. América Latina, no. En Puerto Rico.
Figura ideológica. La represión en la sociedad capitalista. Leamos esto, porque es interesante el entender el trasfondo ideológico. Y estos tipos ofrecen unos artículos bastante interesantes del trasfondo ideológico, ¿eh? La represión en la sociedad capitalista. En el presente artículo intentaremos analizar someramente la represión capitalista atendiendo las características esenciales del sistema, dejando de lado por ahora las diversas particularidades históricas. Ante todo, hemos de tener en cuenta que todo sistema socioeconómico basado en una desigual repartición de los excedentes de producción conlleva necesariamente la existencia de formas represivas. Aún haciendo abstracción de las funciones del Estado y de sus aparatos represivos, en una sociedad estratificada existe siempre una represión que se deriva de la misma repartición económica de los ingresos. Represión que, si bien no se manifiesta en la compulsión policíaca y militar, se presenta como un elemento estructural. En rigor, la policía y el ejército, considerados como una expresión estatal, imponen determinadas formas de represión, pero sobre una represión previa que se origina en la misma explotación del hombre. Recordando a Engels del Anti-Düring, podemos convenir que es la violencia la que fundamenta la propiedad, sino que la propiedad a la violencia. El Estado en todo tipo de sociedades realiza en el hecho y en el derecho la represión, aunque sobre una represión estructural preexistente. Expliquemos este problema mediante un ejemplo. El obrero X, que trabaja 10 horas diarias, que recibe un salario miserable y que apenas le permite subsistir, que labora en un lugar nauseabundo, va a una huelga ilegal y en una de sus manifestaciones es apresado por la policía. Es evidente, se dirá, que X es reprimido por ir a una huelga ilegal. Pero ¿quiere decir que esto de ir a una huelga no exista represión sobre X? La condición social de X explica que él estaba materialmente reprimido. No podía ir al cine, ni comprarse libros, ni un buen traje. Para cada necesidad suya existe una represión determinada. Cuando fue encarcelado por rebelarse a la policía, solo evidenció una represión que ya existía de antemano y ya estaba socialmente preestablecida. De este modo, en el capitalismo, como todo sistema clasista, podemos hablar de una represión manifiesta y de una represión implícita. La primera es de las clases dirigentes realizan por el intercambio del Estado a fin de conservar o ampliar sus proyectos expoliadores. La segunda es la que se hace efectiva por medio de las relaciones sociales a las cuales los hombres se encuentran sujetos, es decir, aquellas que realizan directamente las clases dirigentes. En esta ocasión nos referimos a la represión que implícitamente está contenida en el modo de producción capitalista y que se efectúa en dirección de la clase obrera. En el capitalismo, todo obrero percibe salarios, o sea, vende su fuerza de trabajo al capitalista, quien se la compra por unidades de tiempo, horas, días, meses. Y el salario es el precio de la mercancía fuerza de trabajo. Pero a diferencia con otros tipos de mercancías que se venden en los mercados, la venta de la fuerza de trabajo implica la venta de la propia persona del obrero. El obrero es la mercancía de sí mismo. En el acto de venderse a sí mismo por determinados periodos queda expresado un acto implícito de represión capitalista, puesto que el comprador puede adquirir muchas otras mercancías y además de la fuerza de trabajo sin que esas compras conlleven una sujeción directa de persona a otra. En cambio, en el negocio que realiza el capitalista al comprar la fuerza de trabajo busca adquirir la subordinación transitoria de un ser humano, compra para su beneficio privado la pérdida de la libertad de un hombre, al que a su vez vende su libertad para subsistir. El salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza y de trabajo productiva. Un comerciante que vende, por ejemplo, muebles, al venderlo obtiene ganancias que consumirá y o reproducirá. Y en todo caso, después de que ha hecho su venta, ese mercader es libre para emprender cualquier actividad con su ganancia. En cambio, esa posibilidad le está negada al vendedor de fuerza de trabajo. Desde el instante en que el trabajador pasa a depender de otro por un periodo determinado, no hay elección posible. Ni su actividad ni su energía le pertenecen, están vendidas. Pero aquí alguien podría arguir, ¿acaso no dijo Marx que el hombre se realiza únicamente en virtud de su trabajo? ¿Por qué separar entonces la vida del obrero de su trabajo? Es cierto, pero Marx en sus manuscritos se refería al trabajo liberado y no a la fuerza de trabajo en cuanto mercancía. El trabajo libre es la energía que desarrolla el sujeto como una afirmación de su propia existencia. En cambio, el trabajo como fuerza vendible es la energía que desarrolla el sujeto a cambio de un salario para subsistir.
Así como nadie podría decir que ese preciso momento en que el mercader vende el mueble al consumidor es la vida del mercader, los muchos más largos periodos en que el obrero está haciendo su trabajo tampoco constituyen su vida. Por el contrario, niega o le es negada su vida por periodos para vivir fuera de esos periodos. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida, es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por eso, el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Para él, la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. También es posible argumentar que siendo la fuerza de trabajo una mercancía, el trabajador es libre para venderla al mejor postor, que pudiendo comerciar con su fuerza de trabajo no está sometido permanentemente a ningún dueño y en consecuencia su libertad no es reprimida ni negada. Es en realidad el trabajador en determinadas ocasiones puede elegir al comprador de su fuerza, a diferencia, por ejemplo, del esclavo de la antigüedad que no podía elegir a su amo, pero tomando en cuenta que la única fuente de ingresos del obrero, en tanto es obrero, es la venta de su fuerza de trabajo y no puede, le es completamente imposible desprenderse de todos los compradores, por lo que él no pertenece a un amo determinado, pertenece a un conjunto de amos, la clase capitalista. El obrero no pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar quien lo quiera, es decir, encontrar dentro de esta clase un capitalista comprador. De tal modo, la represión implícita debe entenderse funcionando a niveles de sistema social, no de individuos aislados. Esta represión, al ser ejercida por un conjunto de compradores, la clase capitalista, funciona de acuerdo a las necesidades del conjunto. Dicho así, la fuerza de trabajo es mercancía, su precio es salario y está regulado a la capacidad de oferta y demanda de la misma. El capitalista tiene en sus manos el mecanismo para regular la magnitud de la fuerza de trabajo y, por tanto, controlar su precio al salario de una forma mucho más expedita que los otros de mercancías que representan fuerza de trabajo invertida o materializada. El capitalismo en todos sus periodos busca impermeabilizarse contra un alza de precios de la fuerza de trabajo, evitando que la demanda supera su oferta, ya que este factor depende del funcionamiento armónico del sistema. Uno de los medios más utilizados para salvaguardarse de una alza de salarios constituye la mantención tácita y permanente de un ejército proletario de reserva. También una posible alza puede ser evitada por intermedio de la introducción intensiva de implementos tecnológicos que permitan al capitalista obtener una mayor cantidad de productos en un menor tiempo, recibiendo al trabajador el mismo salario que recibía antes de ser introducida la maquinaria especializada. Al mismo modo, o puede aumentar el salario para hacer subir el precio de los bienes de consumo, con lo que el alza del salario adquiere un sentido solo nominal, pero no real, e incluso es posible que una mayor productividad del capital aumente el salario del obrero en determinadas ramas, pero también en una mayor proporción habrá aumentado las ganancias y con ello el poder de los capitalistas, permitiéndole acrecentar su radio de acción y de este modo aumentar su poder expoliatorio sobre otros obreros. Mientras más y mejor trabaja el obrero, más y mejor le trabaja su amo capitalista. Su práctica laboral tiene a la reafirmación del sistema, es decir, su propia explotación. Es importante destacar este aspecto por cuanto la burguesía pudo ser revolucionaria durante el feudalismo y durante las fases inferiores del capitalismo en virtud del desarrollo de su propia práctica económica, pues ella le bastaba menoscabar los privilegios de las otras clases. En cambio, la práctica económica del proletariado refuerza el sistema capitalista, manteniendo el poder de la burguesía. Después de la órbita capitalista, la práctica económica del proletariado termina siendo de mercaderes forzados de su propia fuerza de trabajo, siempre condenados a vender desventajosamente. En un mundo donde gobierna la mercancía, la práctica económica del proletariado se vuelve contra el mismo proletariado. Por el solo hecho de trabajar en el sistema, el proletariado queda reprimido en forma implícita. Ahora bien, si la práctica económica del proletariado es funcional al sistema, no ocurre en el mismo con su práctica política. Solo la práctica política del proletariado es revolucionaria y ello debe ser elaborada teóricamente con fin a la liberación de su práctica económica. De ahí que, como es sabido, todo movimiento o acción reivindicativa por parte del proletariado cuyos límites no rebasan determinados logros o conquistas económicas son funcionales al sistema, en tanto no se realice ese paso dialéctico que va desde lo gremial reivindicativo a lo político revolucionario. Más en la medida en que la práctica política del proletariado alcanza un determinado desarrollo,
surge la represión de hecho ejercida por intermedio de los aparatos represivos del Estado. Esta es la represión que aquí denominamos manifiesto. En próximos artículos seguiremos analizando las formas y métodos que emplea el capitalismo para reprimir al proletariado y las otras clases subordinadas al capital. Estoy orgulloso, mi hijo murió peleando. Bueno, estos son de los tipos de Puerto Montt, por si acaso. Son los tipos de... No, este tipo, Pedro Lenin, recuerden que es el que vimos ayer, el tipo que iba en el auto y estuvo disparando al carabinero. Antiimperialismo en la plástica. Se fijan acá cómo el marxismo está dentro del arte, y acá nosotros podemos encontrar imperialismo en la plástica. Entonces acá está el supuesto artista con una mano que dice Cuba, y eso es arte. Pura basura. No sé si leerlo. A ver qué dice abajo. Densidad narrativa de Alfonso Alcalde. Vamos a esto. Miren, fíjense, esto es interesante. La lucha armada es la base fundamental. No, si nosotros buscamos el socialismo democrático. Lucha armada es fundamental. Página 25. Bien. Leamos. PF entrevistó en Argentina a Jaco Tiefenberg, presidente de la Federación Universitaria Argentina, FUA, quien asistió como delegado a los estudiantes de su país a la reunión de la consulta de la CLAE celebrada recientemente en La Habana. Tiefenberg contestó así las preguntas formuladas. ¿Qué le pareció la reunión de la OCLAE? Esta reunión fue una experiencia altamente positiva que estimuló el debate franco y abierto que contribuyó a estudiar las mejores condiciones para el fortalecimiento y desarrollo de la lucha antiimperialista y revolucionaria de los estudiantes, como un destacamiento aliado de los sectores populares en la lucha revolucionaria continental. OCLAE, a decir verdad, no había estado en el último periodo de la altura de sus objetivos y en el hecho reflejaba la situación que existía en el movimiento estudiantil latinoamericano. Con motivo de la crisis en que había entrado la línea reformista, afortunadamente ya permitida, propugnada por algunos partidos comunistas en relación a la lucha contra las oligarquías nativas, estas concepciones reformistas habían colocado al movimiento estudiantil organizado a merced de las fuerzas represivas. Este fue uno de los temas fundamentales del debate. Sus conclusiones fueron claras: el desarrollo de una línea consecuentemente revolucionaria que propone la participación del estudiantado en la lucha revolucionaria en su base fundamental, que es la lucha armada, acompañada de una consecuencia organizativa unitaria de las bases estudiantiles representativas. En este sentido, los estudiantes argentinos impulsaremos al máximo todas las medidas tendientes a fortalecer la OCLAE. Ojo, estoy leyendo esto, aunque sabemos que Argentina, pero recuerden que Chile participó en esta reunión de la OCLAE, por eso lo estoy leyendo. Porque obviamente los argentinos no eran lo único en pensar así, obviamente los estudiantes chilenos que participaron en la OCLAE pensaban exactamente igual. Incluso ya lo leímos hace unos 2 días atrás. En este sentido, los estudiantes argentinos impulsaremos al máximo todas las medidas tendientes a fortalecer a la OCLAE en su línea revolucionaria antiimperialista. Entenderemos que para esto es necesaria la unidad estrecha de las fuerzas consecuentes revolucionarias sin exclusiones de ninguna especie, que garantice la batalla contra las oligarquías nacionales y contra las fuerzas que muchas veces usan el prestigio y las banderas revolucionarias para desarrollar una política oportunista, reformista y proclive a las componendas. ¿Cuál es la situación actual de Argentina y cómo en ella empalman la acción de los estudiantes del acuerdo de la OCLAE? Estudiámoslo, porque tongo, o sea, la polémica, la supuesta polémica entre comunistas que acá delante el presidente de la Universidad de Concepción de Estudiantes, bueno, de la época, refutó al comunista que era el presidente de la Universidad de Chile de Estudiantes, que tiró una frase no muy correcta del Estado de Cuba. Entonces, entre los comunistas se están atacando. Entonces dice, ¿qué le parecen las declaraciones del delegado chileno Sergio Muñoz Riveros,
que aparecieron en una crónica del siglo. Fidel señaló con certeza cómo los últimos acontecimientos en América Latina iban demostrando la falsedad absoluta de la pseudodemocracia representativa y cómo su fracaso iba indicando el inevitable curso revolucionario que debían adoptar los pueblos para obtener su auténtica libertad. Pero lo que mueve la indignación es la referencia política que hace la crónica citada acerca de la posición de Castro frente a los movimientos revolucionarios de América Latina. Nosotros consideramos la declaración publicada en Siglo como una declaración indigna ya no solo de un revolucionario, sino propia de un enemigo, porque nadie puede llamarse antiimperialista y hablar con tanto odio de movimientos revolucionarios que, equivocados o no, se juegan la vida por la liberación del continente. Por eso comparto plenamente la respuesta de UJCFU, que consideran que esas declaraciones están escritas en el estilo de la CIA. La FUA hará máximas gestiones ante la Federación de los Estudiantes de Chile y la Federación de Estudiantes de Concepción, que estuvo representada en la reunión, para emitir la declaración conjunta que vuelva a refutar el contenido de la crónica del siglo. Bueno, acá está este Camilo Torres, un cura revolucionario, nada que ver acá. Esto pasó en Francia, tampoco lo tenemos que leer, no nos interesa. Esto sí, el MAPU y su papel en la campaña electoral. Esto es importantísimo. Y acá aparece el Gasmurri. El MAPU y su papel en la campaña electoral. Punto Final entrevistó a Jaime Gasmurri, subsecretario general del Movimiento de Acción Popular Unitaria, organización que está participando en la campaña electoral apoyando junto a otras colectividades de izquierda al doctor Salvador Allende. Vamos a anotar esto al tiro. MAPU y su campaña, MAPU y la campaña electoral. Página 29. La actual Unidad Popular responde a la imagen que ella se había formulado el MAPU. Por ejemplo, ¿cómo se concilia la estrategia del Frente Revolucionario que entendemos alguna vez planteó el MAPU? El MAPU no solo ha planteado alguna vez la estrategia del Frente Revolucionario, sino que la considera su línea estratégica permanente para todo el periodo de la toma del poder. La cuestión de fondo que plantea la pregunta es que si hay alguna contradicción entre la estrategia del Frente Revolucionario y la participación del MAPU en la Unidad Popular, que se ha gestado en torno a la elección de 1970. Nosotros creemos que no. Por el contrario, el participar en el proceso de la Unidad Popular, el MAPU está aplicando en esta coyuntura su línea estratégica permanente. No existe contradicción entre nuestra línea estratégica fundamental y la acción política que desarrollamos en esta etapa. Para aclarar esta cuestión es necesario analizar la forma en que el MAPU concibe el Frente Revolucionario, así como su planteamiento sobre la Unidad Popular. El MAPU ha formulado conjunto de consideraciones estratégicas que, a nuestro juicio, constituyen supuestos indispensables para la toma del poder por la clase obrera. En primer lugar, en nuestra opinión, el poder se alcanza en la medida que las fuerzas revolucionarias logren crear el núcleo de dirección o vanguardia que sitúa a la clase obrera y sus aliados en la perspectiva del poder. Este núcleo debe cumplir con rigurosidad ciertas condiciones sin las cuales su potencialidad dirigente se agota y se pierde. Primero, tiene que ser un núcleo de dirección proletario, tanto por su composición fundamental como por las posiciones de clase que imprima el desarrollo de su tarea. Esta primera condición, que toda dirección revolucionaria se identifica con otra. La dirección debe estar ligada a la masa y a su lucha y debe ser reconocida como cabeza de la revolución, por más amplio número de masas trabajadoras. ¿Cuál es el orden de este núcleo de dirección? Este no es otro que la confluencia de la práctica y del combate común de los partidos identificados con la clase obrera y los trabajadores por su composición y objetivos. Este núcleo de la dirección revolucionaria tiene que, como tarea central, y esto es el segundo supuesto de nuestra línea estratégica, la construcción de un poderoso frente de masa estructurado en torno a dos cuestiones fundamentales: el agigantamiento del poder de la clase obrera y la multiplicación de la lucha de masas en todas las formas y niveles. No es, por tanto, en este núcleo que protege su virginidad política en un claustro al que solo tienen entradas revolucionarios probados, sino por el contrario. Es una dirección que por su audacia es capaz de poner tras la locomotora de la clase obrera a las más amplias masas del país. Este núcleo debe tener una flexibilidad suficiente para utilizar todas las formas y métodos de lucha que aseguren el triunfo final, para aprender de los nuevos métodos que el pueblo va creando en su lucha, para no dogmatizar sobre cuestiones estratégicas ni tácticas, ni para recoger creadoramente sin servilismos ideológicos la experiencia revolucionaria de todos los países del mundo.
Creemos, por último, que el frente necesita una dirección orientada obviamente a aislar al enemigo y no ser aislada por este, que utilice este criterio para la selección de sus aliados, de sus objetivos tácticos y de la forma de lucha a usar en cada etapa. Un asunto importante es asegurar que la amplitud del frente que postulamos no signifique perder de vista su objetivo socialista ni su dirección proletaria. Estos objetivos y la dirección se aseguran en la medida en que la correlación interna del frente es favorable al proletariado de la ciudad y del campo y sus partidos, en que se active la lucha social y en que su programa, cogiendo reivindicaciones de las capas no proletarias del pueblo, las ligue en doble tarea de la construcción socialista y de la liberación del imperialismo. ¿Cómo se corresponde a la unidad popular en el frente revolucionario que el MAPU postula? La unidad popular surgida en el 69 en torno a la elección presidencial significa, a nuestro juicio, un avance significativo en el plano del acuerdo político programático y en la concepción de un estilo de trabajo electoral que debe realizarse y servirá eficazmente a los intereses del pueblo y de la revolución chilena. Los documentos aprobados por la Unidad Popular muestran el avance en este sentido. Sin embargo, el proceso de la génesis de la unidad tuvo como carácter centralmente superestructural. Se dio solo al nivel de la directiva de los partidos y de los movimientos políticos, aunque este nivel es importante. La unidad que le sirva al pueblo debe ser construida básicamente en torno a las luchas concretas a las masas, en la base social. La unidad debe surgir como el producto de las luchas dadas en común, en un proceso donde existe la participación directa y decisiva de los trabajadores. Solo de este modo es posible construir una unidad popular capaz de ofrecer una perspectiva revolucionaria que sirva para enfrentar el proceso electoral del 70 y que a la vez pueda proyectarse más allá de él. Si ello no sucede, las tendencias electoralistas y reformistas se verán fortalecidas e inutilizarán la unidad como instrumento de lucha. Reconociendo las fallas que la Unidad Popular tiene luchando para corregirla, el MAPU considera que hoy es alternativa y mejor sirve para los intereses de los trabajadores por cuanto fortalece la unidad de la clase obrera y abre la posibilidad de elevar el nivel de conciencia, organización y combate de las masas y señala una perspectiva de poder para que el pueblo, al plantearse estos objetivos de la unidad del MAPU, está explicando una coyuntura política y su estrategia de frente revolucionario. ¿Cómo entiende el MAPU su participación en las campañas de la Unidad Popular? El MAPU no ha nacido en función de la elección presidencial de 1970. Sus objetivos van más allá. Ellos son constituir un movimiento que junto con los otros sectores del pueblo aportan creadoramente un proceso de revolución chilena. Sin embargo, a nuestro juicio, la elección del 70 representa una coyuntura política cuyo desarrollo y resultados son importantes para el pueblo de Chile. Desde nuestro punto de vista, las elecciones del 70 representan un desafío a la izquierda chilena que consiste en utilizar revolucionariamente el proceso electoral de materia, de elevar el nivel de conciencia de las masas acerca del verdadero interés y de aumentar las fuerzas y el volumen de sus luchas vinculándolas al problema del poder y de fortalecer significativamente su organización. Se trata de construir desde ya un poder popular capaz de destruir y reemplazar el poder de la burguesía y el imperialismo. Una elección planteada en estos términos permite, a nuestro juicio, vencer y además estar en condiciones de mantener el poder e iniciar la construcción del socialismo. Si el resultado electoral fuera adverso, de todas formas el movimiento popular quedaría fortalecido y dispuesto a continuar la lucha en otras condiciones. El MAPU está participando en la campaña tratando de lograr que estos objetivos se cumplan cabalmente. A esto contribuye el acuerdo sobre el estilo de conducción. La campaña queda señalada en forma clara. Las ideas que aquí he expuesto y nosotros creemos que el trabajo fundamental de la campaña está en los comités de unidad popular como organismo de educación política a través del programa de agitación de movilización social. Crímenes del poder popular. La actividad del MAPU está orientada hacia los comités como la forma concreta de realizar una campaña electoral no tradicional ni electorera, donde la lucha electoral se combine con una profundización de la lucha reivindicativa y con la lucha ideológica y política de gran intensidad. Esta orientación del MAPU en la campaña hace que no exista diferencia entre el trabajo político y las masas del normal del movimiento y el trabajo electoral, sino más bien que este último acelere y facilite el desarrollo del primero. El MAPU cree que la vida electoral es la única manera que tiene la clase trabajadora de acceder al poder. El MAPU cree que la cuestión de las vías para llegar al poder es un asunto que está normalmente mal planteado. No hay una vía electoral,
Hay elecciones de las fuerzas revolucionarias y deben evaluar en cada caso y ver que las perspectivas presentan para el avance de la revolución. Tampoco hay una vía armada. Lo que se ha dado en todas las revoluciones socialistas contemporáneas es que en un momento del proceso revolucionario las masas y sus partidos han debido luchar por las armas, usando diversas formas de lucha según cada situación particular, contra el poder armado de las burguesías y el imperialismo. Estos enfrentamientos se han dado después de los intensos procesos de la lucha social, en los que se han usado formas diversas de lucha, incluidas muchas veces las electorales. Entendiendo así este asunto, la discusión sobre las vías es irrelevante. No hay a nuestro juicio vías armadas o pacíficas, hay procesos revolucionarios que combinando distintas formas de lucha en cada etapa son capaces de conquistar el poder del Estado, desalojando las clases que la utilizan para dominar y explotar a los trabajadores y construir un Estado de trabajadores. Voy a anotar esta cuestión de abajo. Eso es interesante porque todos hablamos de la vía pacífica, de la vía democrática y todo eso. Acá Gasmur está diciendo, no, eso no existe. No hay vías, simplemente son etapas. Y entendiendo de esa forma se nos hace mucho más simple el comprender el accionar. No hay etapas, o sea, perdón, no hay vías, son etapas. Son capas como de un pastel. Entre estas formas de lucha no descartamos las formas armadas, más aún creemos que la experiencia histórica demuestra que cuando la burguesía y el imperialismo se ven amenazados decisivamente, ambos se defienden utilizando todos los medios que tienen a su alcance. Escuchen, esto lo dice el Mapu. No, si nosotros éramos pacíficos, nosotros queríamos un plebiscito y todas esas cosas. Ahí tienen. Los ejemplos son numerosos. En el caso chileno, creemos que los trabajadores, aun cuando la Unidad Popular triunfe en la elección del 70, deben estar preparados en enfrentar mediante todas las formas de lucha, incluso la armada, la reacción de la burguesía y el imperialismo. ¿Cuál ha sido la acogida dentro de la Unidad Popular de la iniciativa del MAPU en orden de dar a conocer próximamente las listas de las primeras empresas a ser expropiadas por el gobierno popular? La iniciativa del MAPU es en este sentido ya ha tenido buena acogida y creemos que las próximas semanas estará concluido el estudio respectivo y corresponderá seguramente al comando o al candidato a dar a conocer la lista de empresas a expropiar. Asimismo, en su último pleno nacional, el MAPU ha propuesto que se inicie con máxima rapidez el estudio de las medidas inmediatas, las que realizará el gobierno popular una vez que el poder, así como la invitación a estudiar conjuntamente con las otras fuerzas políticas que participa la Unidad Popular y de las organizaciones sindicales, las distintas luchas que los trabajadores deberán enfrentar durante el 70 para asegurar que la campaña electoral se dé en el contexto de una activa movilización del pueblo y se liga directamente de sus intereses. ¿Esto qué pasó? Militantes del PS han caído asesinados. A ver esto. Ah, no, esto también es de La Pampa. De La Pampa, si le han dado a La Pampa a Puerto Montt como caja en esta revista. Y este es un abogado comunista mexicano exiliado y era. ¿Se fijan? Una fecha que el pueblo no olvidará. 9 de marzo de 1969, la masacre de Puerto Montt. Si les interesa a ustedes, para la gente que recién está entrando, que no conoce el canal y todo eso, tengo un video hablando y explicando lo que pasó realmente y no lo que cuentan los comunistas ni medias verdades como cuenta Baradito. O sea, cuento la historia como es, completamente sin ningún tipo de ideología política. Totalmente imparcial. Bien, dejémoslo hasta acá. Saludos Jeremy Morales, Oliver Aravena, Emilio, saludos, Ana Glenda, Parabellum, Claudia M, Tapita para el Loro, Uyuy, José Aurelio, Laura, Maggie, ¿quién más? Arminio, don Arminio, bienvenido. Parabellum, Migme, Albertino Pinochet, Uyuy, y estamos listos. Recuerden difundir los contenidos. Hoy día, que es viernes, si no me equivoco, se subió un video a las 6 de la tarde, así que vayan a ver el video, compartan el video, hagan el trabajo de difusión, de propagación. Tenemos que ser igual que los comunistas, tenemos que panfletear por todos lados, poner campañas publicitarias por todos lados
y tienen que difundir el canal, tienen que difundir el proyecto que está haciendo el canal. Para marzo van a estar los primeros videos sobre el periodo de la Unidad Popular. ¿Y quiénes son los que tienen que hacer propaganda? Ustedes. Claro, yo voy a ir a algunos canales a hacer propaganda, pero ustedes deben difundir que se va a contar por primera vez en la historia, en formato de video, no en un documental como quería hacerlo en un principio, en un formato video, parte por parte, hecho por hecho, lo que pasó en la UP. Así que difundan, spamen por todos lados. El canal debe crecer. Yo no me beneficio en nada porque el canal está totalmente desmonetizado. Así que para las personas que decían, no, lo hago por plata, no lo hago por plata porque no gano nada. Esto es todo por la causa. Esto es todo por la juventud de Chile y todo esto es por Chile. Así que dejen su like, compartan los videos, busquen los mejores videos que les guste y difúndanlos. Eso tienen que hacer. Háganse ese trabajo todos los días. ¿Saben que vamos a difundir este video del profe? Vamos a compartirlo por Twitter y por todos lados. Hagan esa pega. Dejen su like, suscríbanse, compartan. Y como siempre les digo, si está en su voluntad, si pueden hacerlo, esto no es obligatorio. Recuerden que el canal tiene Flow. Es la única forma que pueden monetizar el canal. Bueno, yo. Y lo estoy utilizando para comprar libros y para empezar a movilizarme a Valparaíso, que lo voy a hacer esta próxima semana. Y a ¿cómo se llama esto? Y a Santiago. Profe, va a ir al canal Paso Firme. No he tenido... Maggie, usted el otro día me comentaron que me escribió usted. Pero no me ha llegado ninguna invitación de nada. No me ha llegado nada. Así que no puedo ir a un canal donde no me han invitado. Pero si me invitan, yo voy a todos lados. Así que eso, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Recuerden que dejen su like, campanita, prendan la campanita porque YouTube no avisa. Y estoy pensando... No tengo ganas de hacer directo porque me cansan. Pero estoy pensando en hacer un directo, no sé si los sábados, los domingos, un directo de anécdotas de la UP. De todo lo que he leído, he encontrado unas cosas, pero increíbles. ¿Qué les parece? Como una vez a la semana, y si puedo, hacer como un directo de anécdotas. Según todo lo que he leído y todo lo que hemos encontrado, también en lo que han aparecido en la revista Punto Final. Eso, pues, cuídense mucho, que les vaya bien, difundan, dejen su like, compartan y si pueden, ayuden al canal. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego.